cuando hay demasiada fragmentación, como ha pasado aquí, cada elección se vuelve una ruleta de completa incertidumbre, porque cualquier candidato que de pronto sube un par de puntos en algún momento ya es opción. Y ya incluso si tienes un buen resultado, durante el tiempo electoral has tenido una ansiedad innecesaria. Te ha movido de todas maneras, no te ha permitido planear bien. Entonces, que eso es un síntoma de que la cosa no está bien. El resultado es demasiado aleatorio. El resultado es que normalmente en un sistema que funciona bien, tú repites esa elección 10 veces y te va a salir la mayoría de veces un resultado similar. En Perú, tú repites la elección 10 veces y te salen 10 resultados diferentes, probablemente. Si la fragmentación es tan grande, Claro. en verdad, la gente dice, ¿por qué ganó tal persona? Y mil elucubraciones. Pero la verdad es que si la elección era un día después, de repente ganaba el otro. Pero hay una alternativa más simple que se llama el voto probatorio, que es esto que proponen Brahms y Guillermo. Imagínate, tú tienes una lista de 10, tú le pones un check a todos los que tú apruebas. ¿Ya? Entonces, si tú apruebas, hay 4 que te gustan, a los 4 los apruebo. Y luego lo que se hace es que se suman todos los votos y ¿quién gana? El candidato que ha sido más aprobado por la mayor cantidad de personas. No es una regla que solucione todo. No es perfecto. No es perfecta, pero es mejor que lo que tenemos ahorita. Javier, a ver, tenemos para esta elección una sábana electoral, no una cédula, con 35, 36 opciones, además 5 procesos electorales al mismo tiempo, lo cual revela un sistema político fragmentado, entre otros problemas. ¿Cómo hemos llegado a esta fragmentación? Yo te diría que hay razones de corto plazo y razones de largo plazo por las que hemos llegado aquí. Empezando por las de corto plazo, son una serie de, yo diría, eventos desafortunados que han ocurrido en el Congreso, entre los congresos anteriores y el actual. En el 2019 se aprobó una reforma que hizo varios cambios, pero que uno puede estar de acuerdo o no, pero que tenían un sentido hacia un lado, ¿no? Y lo que, entre otras cosas, lo que planteaban era reducir la barrera para inscribir nuevos partidos, porque en ese momento lo que se pedía era cerca de 1 millón de firmas, lo que era un requisito que no te dice nada en el Perú, ¿no? En el Perú conseguir firmas no es un requisito de legitimidad, sino de cuánta plata y organización tienes para levantar firmas, porque, ¿no? Entonces, eso se eliminó y se puso un nuevo requisito que es tener un mínimo de militantes a nivel nacional, ¿no? Eso fue ¿Ese es el requisito también de comités? Eso es un requisito aparte. Tenías que tener un mínimo de militantes y un mínimo de comités operando en una cantidad específica en todo el país, ¿no? Entonces, había, digamos, un diseño que, si comparado con el anterior, era un poco más fácil inscribir partidos. Al mismo tiempo, como se sabe que se estaban bajando las barreras de entrada, esa propuesta puso otras barreras de salida. Entonces, si es que después de un año de existencia el jurado te fiscalizaba y veía que tú no tenías a los militantes, te podían suspender la inscripción y eventualmente podían cancelártela, ¿no? Pero tú no podrías haber participado en elecciones, por ejemplo. Además, iban a haber, en ese momento se instaló otro tipo de elecciones para elegir a los precandidatos de cada partido, que fueron las PASO, esas elecciones primarias obligatorias que nunca se llegaron a implementar, pero que estuvieron vigentes en la ley un tiempo. Ese mecanismo, uno puede, de nuevo, estar de acuerdo o no, hay gente que lo critica, otra gente que le gusta, es lo que aplica más o menos en Argentina, pero lo que se puede decir objetivamente es que ese mecanismo implicaba que iba a haber un filtro. Entonces, no íbamos a llegar de frente con los 30 y tantos o casi 40 candidatos a abril, sino que en diciembre, noviembre, iba a haber un filtro, una elección previa, para elegir a los candidatos de los partidos en los que iba a participar la ciudadanía, y los que no lleguen a un porcentaje mínimo en esa elección previa no iban a poder llegar a abril. Que si entonces, no me falla la memoria era el 1,5%. 1,5%. Con eso así de memoria de las últimas encuestas te volabas como a 20 o a 25 de las actuales yo no opciones. Creo que hubieran llegado más de 10. No creo que hubieran llegado más de 10 a abril si es que las PASO existían. Y el tema fue que bueno, este era el sistema que se aprobó en ese momento. Que además esas reformas del 2018 se aprobaron no completas, ¿no? Porque el paquete que propuso la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política que se armó en ese momento fue un paquete de, digamos, 10 cosas, de las cuales se aprobaron 6. Y entonces no fue completo, pero en fin, eso sí se aprobó. Lo que pasó después fue que el actual Congreso no le gustaban, bueno, había muchas críticas a las PASO porque decían que no habían funcionado en Argentina. Ok,
lo que en ese momento mucha gente peleaba y decíamos era, oye, está bien, puedes criticar que no están bien las PASO, de repente otro modelo es mejor, pero entonces hagamos algo mejor. No regresemos a lo que ya sabemos que no funciona y que estaba mal, que eran las elecciones por delegados, que es lo que todos han hecho ahora en esta última elección, ¿no? Que es lo que permite que las cúpulas de los partidos sean los que elijan a dedo a quienes son los candidatos, ¿no? Lo que no nos permite construir institucionalidad. Pero más o menos que hubo un ánimo de, como esto acá lo aprobaron mis enemigos políticos, entonces acá eso estaba mal, entonces yo te lo elimino, casi como un tema de batalla política, más que pensando en cuáles iban a ser las consecuencias. Y el efecto práctico de eso fue que se eliminó el filtro que iba a haber. Entonces, además el mismo Congreso, también menos conocido, pero esa suspensión que iba a haber ante la fiscalización del jurado, ¿no? Que te iban a fiscalizar si tuvieras el número militar, se suspendió también, se eliminó de la ley. Entonces ya no hubo no hay fiscalización. No, ya no había posibilidad de que te suspendan la inscripción si tenías menos de los militantes necesarios. O sea, te pueden visitar, pueden ver que no los tienes, pero no te pueden sancionar. No se sancionan. Entonces, se mantuvo artificialmente alta la cantidad de partidos, cuando la legislación previa no lo quería, ¿no? Y entonces, esas son las razones que yo te diría de corto plazo. Esos son cambios legislativos que no han compaginado entre sí y que por un tema de, digamos, peleas políticas nos han dejado a nosotros con este panorama de tantas opciones, ¿no? O sea, tenemos un modelo político electoral que es un Frankenstein de retazos de diferentes reformas y que no son orgánicos. 100%, y que no es raro, porque si uno mira, yo contaba ahora en un evento de la mañana que teníamos en la Pacífico, que si uno se mete a SPIG, que es esta web del Ministerio de Justicia, donde puedes ver la versión vigente de las leyes, se metes a SPIG a ver la ley orgánica de elecciones, la ley de organizaciones políticas, siempre, un año antes de las elecciones, un año y medio antes de las elecciones, están todos los cambios. Y hay un montón de cambios, antes de cada proceso electoral, hay un montón de cambios que el Congreso le hace a las leyes electorales, que luego nos cambian las reglas y luego vemos que el jurado de la OMP tiene que aplicar reglas distintas. La gente se molesta con el jurado y con la OMP, pero al final lo que cambia las reglas es el Congreso, ¿no? Y bueno, yo te diría que estos cambios legislativos que mencioné son las razones de corto plazo, pero yo te decía que también hay unas razones de largo plazo que tienen más que ver con esta propuesta que yo hice más temprano de la que comentábamos antes. Que es que yo creo que ahí está de alguna manera ya casi que demostrado en la evidencia, en ciencia política, que existe una relación, no te digo que ya se sabe del todo la dirección de la causalidad y el porqué y todo, ¿no? Pero se sabe que hay una relación clara entre las reglas electorales que tú tienes y si es que tu oferta política termina siendo más concentrada o más fragmentada. Y estas son unas cosas que se pueden googlear, se llaman las leyes de Duverger, ¿no? Uno puede verificarlas en diferentes lados, pero se sabe que si bien no son algo que sea una regla rígida, que siempre pasa, es que tiene segunda vuelta, entonces es multipartidismo, sí es una tendencia. A veces se puede chocar con otras cosas que hace que no haya multipartidismo en ese caso específico, pero sí es una tendencia. Entonces, ¿qué dicen estas reglas? ¿Qué dicen esta teoría? Que la mayoría simple, la elección por mayoría simple en una sola ronda, tiende a concentrar la oferta política. La mayoría absoluta con segunda vuelta tiende a generar multipartidismos moderados. Y cuando hay voto proporcional, como nuestro voto por el Congreso, eso también tiende a generar multipartidismo. Eso es lo que dice la teoría. Si uno se pone a pensar en la práctica, ¿qué países de América Latina, por ejemplo, no adoptaron segunda vuelta a mitad del siglo XX? Honduras, que si uno mira los últimos resultados electorales de Honduras, que no es que tiene una democracia con estándares súper más altos que nosotros, pero entre dos partidos. Todas sus elecciones entre dos partidos. Paraguay, tampoco, ¿no? Las elecciones de Paraguay, dos partidos, ¿no? Está súper concentrado. El otro, México. En la última elección, dos partidos, pero normalmente tres. Un equilibrio de tres, ¿no? Estados Unidos tampoco tiene segunda vuelta, sistema presidencial, equilibrio de dos. No está prohibido en Estados Unidos que haya más partidos. Hay un montón, de hecho, pero la gente escoge espontáneamente a dos. Porque hay un vínculo entre las reglas electorales y
cómo termina resultando tu sistema. Entonces, lo que yo planteo, lo que yo estoy sugiriendo es que parte de la explicación de nuestra fragmentación también tiene que ver con razones de largo plazo vinculadas a nuestras reglas electorales, a nuestra elección al Congreso, nuestra regla para elegir al Congreso, que es el voto proporcional, y también a nuestra regla para elegir al presidente, que es la segunda vuelta. La segunda vuelta es un elemento fragmentador del sistema. Javier, has abierto varias puertas. Vamos a tratar de ir por algunas. Primero, una curiosidad muy puntual. A ver. ¿Por qué quienes se oponían y se opusieron a las PASO y eliminaron las PASO decían que en Argentina no funcionaban? Porque las PASO, efectivamente, uno puede tener críticas de si en realidad cumplen el objetivo de que digamos, haya institucionalidad en los partidos, no teniendo, digamos, no cediendo demasiado control. Porque lo que los partidos no quieren es a veces... Perder el control. Exacto, ¿no? Tienen miedo de que... también el tema es que parte de ese miedo no está tan bien fundado, porque te voy a explicar por qué, pero es que parte del miedo que hay es a que van a venir otras personas de otros partidos, ¿no? O gente que no tiene nada que ver con nosotros y van a querer alterar nuestros resultados de las elecciones. Pero en realidad eso no... ¿Por qué no pasa? Porque no hay tanta gente que te presta atención, ¿no? En la práctica. Entonces, eso no puede ocurrir porque, a ver, para que haya un grupo de gente suficiente para que le altere la matemática a un partido específico, la aglomeración de gente que tendría que ir hacia ese partido para hacer eso, la coordinación para que eso es muy difícil que ocurra. Hay muy pocos partidos que tienen... Ya sufren para hacer que la gente vaya a votar por ellos. Claro. Entonces, ¿cómo vas a hacer para organizar a gente que vaya a votar por otro? Entonces, bueno, ese es uno de los miedos que hay, pero en Argentina, digamos que se critica parte de eso, parte de la legitimidad que pierden los partidos. Se critica que es como una elección adelantada, porque el resultado además termina siendo muy similar, ¿no? En fin, hay cuestiones que... Lo que pasa es que en los modelos electorales hay una cosa que se llama la regla de la imposibilidad de Arrow, que te dice que todas las reglas electorales tienen cosas de las que te puedes quejar. Siempre hay posibles errores a los que te va a llevar una regla electoral. No hay fórmulas mágicas. Lo que yo sí creo es que hay que tener cuidado es que tu regulación, que tus leyes electorales, igual que cualquier regulación en cualquier parte del sistema, tiene que tener sentido con tu propia realidad. No puede ser porque allá funcionó, que va claro, ¿no? Ya. Pero acá sí es un argumento como que al revés. No, Argentina no funcionó, que además no es que sea una cosa concluyente. Tiene críticas, pero no es que sea una cosa concluyente que no funcionó. Pero no les gustó y entonces la alternativa, yo decía, ya, no les gusta, está bien. Yo no soy defensor así acérrimo de las PASO. Elige otro sistema, pero no vuelvas a lo previo que ya sabemos que no funcionaba y que le hagan, y eso fue lo que hicieron. Entonces, ese es el problema. La otra puerta que abriste era esta dicotomía que además uno estudia en ciencia política básica. Yo recuerdo haberla estudiado en la universidad, entre bipartidismo y multipartidismo, y cada uno tiene sus virtudes y sus contras. Lo que no planteaba, creo que jamás la ciencia política, era una multifragmentación de 36 opciones. Claro, ya demasiado. Ya es demasiado. ¿Qué problemas concretos nos trae como ciudadanos y como también actores económicos este escenario prácticamente inédito que tiene el Perú para la ciencia política universal de una elección con 36 opciones? 38 si hablamos del Congreso, además. Claro, yo creo que... A ver, no es que el bipartidismo sea per se mejor y el multipartidismo no, o sea, hay sistemas multipartidistas que funcionan bien. Lo importante es que haya estabilidad, predictibilidad, que las normas se mantengan en el tiempo, ¿no? Y uno pueda sacar un préstamo sabiendo que si tu préstamo es a 20 años, sabiendo que en 20 años las reglas van a ser las mismas, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Y eso lo puedes conseguir a través de los dos sistemas, se ha visto que se puede lograr. El tema... Cuando hay demasiada fragmentación, como ha pasado aquí o como ha pasado en Guatemala, es que cada elección se vuelve una ruleta de completa incertidumbre, porque cualquier candidato que de pronto sube un par de puntos en algún momento ya es opción, ¿no? Ya está luchando por llegar. Entonces,
eso evidentemente te genera demasiada disrupción durante el tiempo electoral. Claro. Ya incluso si tienes un buen resultado, durante el tiempo electoral has tenido una ansiedad innecesaria, Ujú. ¿no? De que te ha movido, de todas maneras, no te ha permitido planear bien. Entonces, que eso es un síntoma de que la cosa no está bien. Pero además, el resultado es demasiado aleatorio. Ujú. El resultado es que, o sea, no sé, si tú... Normalmente en un sistema que funciona bien, tú repites esa elección 10 veces y te va a salir la mayoría de veces un resultado similar. En Perú tú repites la elección 10 veces y te salen 10 resultados diferentes, Ujú. probablemente. ¿No? Porque si la fragmentación es tan grande, Claro. en verdad, la gente dice, ¿por qué ganó tal persona? Y mil elucubraciones. Pero la verdad es que si la elección era un día después, de repente ganaba el otro. Es ¿no? súper aleatorio y caótico el Exacto. proceso. Entonces, eso es lo que nos lleva a la fragmentación. Y además, como dices, o sea, en 10 años tuvimos como ganadores electorales, sin contar todos los presidentes que vinieron en el medio, Claro. a dos políticos en las antípodas como Kuczynski y Castillo. Antípodas desde donde lo veías, extracción 100%. social, apellido, Sí. trayectoria pública, ideas, plan de gobierno. Y a los dos los elegimos, Sí, mayoritariamente. No, sí. Y ahí, Javier, la otra duda que tenía era, y eso es un... Yo tengo una teoría medio marquetera para explicar esto, pero no sé si sea válida. Tenemos 36 opciones y sin embargo la mitad de la gente todavía no elige alguna y un cuarto de la gente en realidad ya eligió no votar por ninguna. Claro. Y el otro cuarto está todavía averiguando por cuál vota, ¿no? ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo explicar que ante la abundancia de opciones absolutamente récord en nuestra historia nos sintamos menos representados que nunca? Bueno, quizás un poco como esto de la paradoja de la elección, ¿no? Esa es mi teoría marquetera. Mira, tengo un politólogo que me la valida, sí. Bueno, claro, esto que nos da demasiada ansiedad tener demasiadas opciones. Exacto. ¿No? Yo la paso pésimo teniendo que decidir qué voy a comer todos los días. Claro. ¿No? O sea, digamos, Abres una app de delivery y es como te frustras en vez de disfrutarlo. si no planeas bien tu semana, es más, pues, después las opciones te abruman. Yo siento que eso está pasando. O sea, que las opciones nos tienen angustiados y incluso si digo quiero votar por alguien de este signo, tengo 4 opciones distintas, ¿no? Entonces, oye, quiero votar por alguien de derecha conservadora. Claro. Hay 3, 4 candidatos que representan eso, ¿no? Hay unas primarias, al menos podrían haber servido Para aglomerar y para, oye, del sabor de derecha o de izquierda o de centro que quiero, Ajá. pues primero elegimos a uno y luego ese uno compite contra el resto. Claro. ¿no? Y a ver, Javier, ahora sí entremos a la agenda UP y a tu propuesta. Antes que pasemos solo, yo sumaría a eso que tú mencionas de la teoría marquetera, nuestro problema de salud mental, Ujú. ¿no? Ujú. Y obviamente, digamos, este hecho de que seamos de los países que no se ha terminado de recuperar, la pobreza no ha terminado de recuperarse post pandemia, ¿no? Entonces estamos con problemas que no nos permiten conectarnos como era pre-pandemia. Claro, la gente está desconectadísima de la elección y cada ciclo electoral se desconecta más. Sí, ¿no? sí. Y ahí, bueno, entremos a tu propuesta, porque tu Vale. propuesta es bastante radical, es terapia Sí, de sí, choque sí. para la Ajá. fragmentación. ¿De qué se trata? A ver, yo justamente toco uno de estos dos puntos que te decía que era de los problemas de largo plazo que nos han generado fragmentación, que es la regla de la segunda vuelta. Y yo planteo que habría que eliminar la segunda vuelta en la elección presidencial Ok. y reemplazarlo por una nueva regla que sea una decisión en una sola vuelta con un sistema que se llama el voto aprobatorio, que es una metodología, digamos que no es que ya ha sido usada en varios otros países, es una metodología propuesta por un economista que se llama Steven Brown, también sugería para el Perú específicamente por este mismo académico y Guillermo Flores Borda, que es también otro académico que lo además está postulando, ¿no? Sí, está postulando Congreso, al Senado, Congreso, no sé. pero él lo planteó en un artículo al Comercio, Ya. en el Comercio que escribió con Brahms. Y desde ese momento a mí yo lo conversé con él porque somos amigos y me quedó como idea, pero además porque yo ya para ese momento a mí no me gustaba la segunda vuelta, entonces lo que yo decía es que ya, si eliminamos la segunda vuelta, ¿por qué lo reemplazamos? La alternativa normal uno pensaría podría ser la mayoría simple, que es el sistema tradicional, ¿no? Normalmente han existido en el mundo la mayoría simple, ¿no? O lo que algunos le dicen la pluralidad, la regla de la pluralidad, algún tipo de mayoría absoluta con segunda vuelta
o el voto proporcional. Pero Pero mayoría simple te refieres a el que tiene más votos. el que tiene más votos gana. O Como sea, en las encuestas la de alcaldía. hoy ganaría López Aliaga con Con 12, 10%. 14%. Ajá, Ok. ajá, claro. Eso es mayoría simple, ¿no? Como la elección a la alcaldía. Ujú. O en general, así hay elecciones que se resuelven en el mundo. Claro, luego, históricamente, esa es la primera forma que existe, pero luego se nos ocurre la segunda vuelta para, en teoría, darle legitimidad, una legitimidad mínima al ganador. Y luego también existe la opción del voto proporcional, pero eso es para elegir colegiados, entonces no te sirve para elegir individuos. Entonces, pero yo creo que en vez de ir a la mayoría simple, deberíamos mirar estas nuevas modalidades de elección que están ocurriendo, como esto del voto rankeado que hay en Australia, en Nueva York, ¿no? Que es elegir del 1 al 7, por ejemplo, quiénes son tus opciones. Ujú. A mí lo que no me gusta de ese voto rankeado es que uno se demora mucho eligiendo cuál es tu ranking. Ujú. Entonces las colas terminan siendo muy largas de los Ujú. votantes. Pero hay una alternativa más simple que se llama el voto probatorio, que es esto que proponen Brahms y Guillermo, eh, que es básicamente que de la lista, imagínate tú tienes una lista de 10, tú le pones un check a todos los que tú apruebas. Ujú. ¿Ya? Entonces, si tú apruebas, hay 4 que te gustan, a los 4 los apruebo. Y luego lo que se hace es que se suman todos los votos y ¿quién gana? El candidato que ha sido más aprobado por la mayor cantidad de personas. Ujú. De nuevo, esto no es, por el teorema de Arrow y todo lo que te dije antes, no es una regla que solucione todo. No es perfecto. No es perfecta, Ujú. pero es mejor que lo que tenemos ahorita. Ujú. ¿Ya? ¿Por qué? Por un lado, no nos fragmenta como la segunda vuelta fragmenta, porque la segunda vuelta, ¿por qué digo que fragmenta? Porque cuando existe la regla de la segunda vuelta, hay menos incentivos para que los partidos decidan hacer alianzas antes de la elección. Ujú. Hay más posibilidades de que cada partido cree que él solito puede. Claro. No necesita juntarse al otro, ¿no? Como lo que pasó, por ejemplo, aquí en el Perú en el 2006, en la elección entre... cuando al inicio los que punteaban eran Paniagua y Lourdes Flores. Y hubo conversaciones entre ellos dos para ver si es que había una unión de Unidad Nacional y Acción Popular en ese momento, pero no se llegó a concretar, entre otras cosas, creo yo. Uno puede buscar en Google y encuentra las negociaciones que hubo, pero no se llega a concretar porque cada uno de ellos cree individualmente que mínimo llegaba a segunda vuelta. Ujú. Si no hubiera habido segunda vuelta, hubiera habido el contexto, te presionaba más a que hagas alianza, porque solo hay una oportunidad para ganar. Quedar segundo es quedar último, perder. Entonces, cuando hay segunda vuelta, quedar segundo puede ser que sea la estrategia ganadora. Claro. Entonces, te desincentiva las alianzas por un lado. Y por el lado de los votantes, cuando hay segunda vuelta, hay menos voto estratégico en la primera vuelta. Cuando solamente hay una oportunidad para ganar, la gente no quiere desperdiciar su voto. Menos gente quiere desperdiciar su voto, entonces se elige solo entre los que están arriba. Los que están punteando las encuestas no quieren elegir a los que tienen 1 o 2%. Ujú. En cambio, cuando hay segunda vuelta, hay más gente que sí elige. Ya, en primera vuelta elijo, no importa que tenga 1%. Ya en segunda vuelta veo, ¿no? Claro. Entonces, esos dos motivos te generan que la segunda vuelta termine fragmentando un poco más, ¿no? Entonces, yo digo que habría que tener elecciones en una sola ronda, y si vamos a adoptar elecciones en una sola ronda, en vez de mayoría simple, vamos por el voto probatorio. Mayoría simple no por la realidad actual de que el ganador tendría muy poca representatividad, o hay algo más que te aleje del Porque la me idea de mayoría parece, simple. porque me parece mejor el voto probatorio a la mayoría simple, Ujú. porque es una cosa que promueve de alguna manera que haya, incluso si no llegaste al acuerdo de hacer una alianza, no, o sea, genera menos incentivos a polarizar con el otro, Ujú. y más bien te conviene más apuntar hacia el centro del electorado, porque si uno piensa en cómo es la distribución de los votantes, la mayoría está en el centro, Ujú. ¿no? Entonces, lo natural va a ser que si ya no sientes que tienes tanta competencia con los demás, te vas a intentar tirar más al centro. Y eso es algo que no logra la mayoría simple. Ujú. Entonces, por eso me parece mejor. Ujú. Ujú. Siendo autocrítico, Claro. ¿no? Abogado del diablo de tu propia propuesta, Ajá. ¿qué cosas podría traernos no deseadas una propuesta de este tipo? Yo creo que siempre puede ser difícil pensar en la consecuencia inmediata, Ujú. ¿no? En la elección próxima. Porque, siendo como es la política,
si en la elección próxima hay la percepción de que la no segunda vuelta nos llevó a un resultado que a la gente no le gustó, Claro. se cambia, lo eliminan y ya fue. Ujú. Y lo malo es que esta es una reforma, como varias otras de las que a mí me interesa estudiar, que yo no propongo esto para estar bien en la próxima elección. Ujú. Yo propongo esto pensando en las próximas 10 elecciones, Ujú. para que el sistema funcione bien en el largo plazo, para generar una regla institucional que poco a poco se vaya, ¿no? ¿Por qué? Porque este problema con la segunda vuelta se genera también poco a poco, ¿no? Se genera como que, eh, a ver, primero tuvimos en 2001 una elección entre uno con 36% y otro que sacó veintitantos por ciento. Pero luego la siguiente elección, el que ganó sacó un poco menos y el de acá no sacó veintitantos por ciento, sino un poco menos, 20%. Entonces, ya el mensaje que se lleva a toda la gente es, ah, mira, con 20% ya puedo ganar, ¿no? Y de repente la próxima elección es con 15% y la siguiente Claro. elección es con 12%, ¿no? Y entonces, este cambio operaría también probablemente en un mediano plazo. No sé cuál es el efecto inmediato que tendría en la siguiente elección. Ujú. Cuando yo una vez lo comenté en el 2016, como idea, todavía no lo había investigado, pero digamos como una cosa una idea que todavía no había aterrizado, la gente me decía, pero vas a hacer que gane Keiko. ¿No? Porque en ese momento te acuerdas que Keiko Fujimori tenía una ventaja bien alta, ella tenía como 30% de intención de voto y los demás eran... Ujú. Ya el 2016 es una carrera fragmentada, salvo por Keiko Fujimori, Ujú. ¿no? Entonces, yo pensaba, pero yo no estoy pensando en la elección del 2016, Claro. ¿no? Yo estoy pensando en las próximas siguientes para que no haya tanta fragmentación. Ujú. Estabas pensando más en Eh, esta y en las que vienen, Exacto, hace 10 años. Exacto, ¿no? Ujú. Y entonces justamente eso es yo creo que por ahí hay una debilidad en que esto es una reforma pensada para el largo plazo, Ujú. ¿no? Para estar bien en el mediano plazo. Y tendría que irse acompañada de seguro que varias otras medidas Ujú. para que sintamos un impacto positivo en la democracia, ¿no? Ujú. Creo que aprobarlo de forma aislada de repente no va a ser tan perceptible el efecto. Lo que sí va a dejar de ocurrir es que va a dejar de haber esta tendencia hacia la fragmentación, por lo menos la vamos a frenar. Pero de repente alguien se va a inventar una teoría de que, pero porque eliminamos la segunda vuelta terminó ganando tal, y entonces, Claro. y se elimina, no sé. Van a coger el caso específico para criticar ¿No? toda la institución. Ahora, a mí la verdad me encantaría dejar de tener esa segunda vuelta a la que uno siempre va a votar tapándose la nariz, ¿no? Claro. Como dijo Vargas Llosa, eligiendo entre el cáncer y el SIDA. Y muchas veces eso pasa en la segunda vuelta, que en la segunda vuelta llegan aquellos que no representan a un bolsón no menor de la población, que como dices tú está en el centro, Sí. centro izquierda, centro derecha, y llegan opciones como de otra, Claro, de otra índole. lo que puede pasar en un sistema con segunda vuelta como Perú es que, y de hecho ha pasado, si uno mira las encuestas de Ipsos el rechazo que tienen, los definitivamente no votaría por, Ujú. los que tienen más alto definitivamente no votaría por, Son llegan los a que segunda pasan. vuelta. Ajá. O sea, los que tienen más rechazo de la ciudadanía son los que terminan siendo la opción del Claro. presidente. Eso no es un resultado de un sistema legislativo saludable, Ujú. ¿no? De un sistema electoral, perdón, saludable. Ujú. ¿No? Esto es más bien una señal de que hay algo que anda mal. Entonces deberíamos, o sea, el objetivo de la segunda vuelta cuando se adoptó fue decir, tenemos que como mínimo, con cierta legitimidad, aprobar un candidato. No puede ser que elijamos a alguien con 15%. Pero lo que ha terminado generando, por este efecto poco a poco que te digo, es que reduce los resultados de primera vuelta con el tiempo poco a poco, y en realidad los resultados de primera vuelta son el apoyo genuino. Ujú. El voto de segunda vuelta, de repente en tu primera, segunda elección va a ser un apoyo genuino también, pero hacia la elección 10 va a ser un rechazo al candidato opositor. Claro. Entonces se convierten en elecciones entre males menores. Bueno, yo estaba viendo hace poco una data de Ipsos de agosto del 2021, julio, o sea, después de la segunda vuelta del 2021, y hay esta idea que mucha gente tiene de que el voto por Castillo Ajá. fue un voto sobre todo identitario. Ujú. Y la verdad es que cuando Ipsos le preguntaba a la gente por qué había votado por Castillo en segunda vuelta, Ajá. el factor identitario era el tercero. Ajá. El segundo era para que no salga Keiko, Claro. ¿no? Entonces es un voto siempre de rechazo más que de opción, incluso teniendo en ese momento una opción de, oye, alguien que viene de tu misma origen, extracción, no más pobres en un país rico, pero al final el segundo motivo para votar por él era que no salga
la que rechazabas. El voto identitario probablemente explica más su voto de primera vuelta. Y por eso no es tan grande como el de segunda, ¿no? Claro. Entonces, sí, exactamente. Javier, lo otro que me ponía a pensar con algo que decías, con esto de que la valla para bajar a segunda vuelta está cada vez más abajo, ¿no? Claro. Es, hoy día en las encuestas, alguien que tiene 5% de intención de voto está a 2 puntos de pasar a la segunda vuelta, 2 o 3 puntos, y a 1 punto para abajo de dejar de existir como partido, ¿no? Sí. Por la valla electoral. Sí. ¿Qué tipo de sostenibilidad le da eso a nuestros partidos políticos? Yo creo que lo que ha señalado o sea... Pues si lo piensas como fútbol, es estar a 2 puntos de campeonar, pero a 1 de descender. Sí, es una locura, ¿no? Es no sé, como el Nottingham Forest. Exactamente. Pero a 2 puntos de la Champions o a 1 del descenso. de bajar claro, a la segunda. Pero es que si te das cuenta, esto nos va a llevar a que ahorita el problema del que todo el mundo está hablando es la gran cantidad de partidos. Pero a partir del 29 de julio del próximo año, el problema va a ser la poca cantidad de partidos. Y sobre todo la poca cantidad de partidos que haya llegado al Senado, ¿no? A ese Senado que sabemos que va a tener un poder particularmente fuerte. Porque este Congreso ha vuelto a elevar la valla para inscribir nuevos partidos. Entonces, las reglas previas de que tú tienes que tener un mínimo de militantes y digamos, una cantidad de, digamos, presencia en todas las regiones, eso se sigue manteniendo en los comités, ¿no? Pero han sumado la necesidad de nuevo presentar firmas. Simplemente firmas, no de militantes, sino firmas de gente que te firme. Tienes que presentar como 500,000. Eso es un montón, ¿no? Es un montón de firmas. Entonces, el costo de inscribir nuevos partidos se ha disparado y a partir del próximo año van a ser muy poquitos los partidos que pasen la valla, ¿no? Transparencia sacó un estudio con Ipsos y mostraban que si es que los resultados, o sea, aplicando las reglas de la valla actual, porque actualmente la valla se ha hecho un poco más dura, ahora tienes que, digamos, meter un mínimo de congresistas y lograr también un 5% en la elección parlamentaria, ojo, para pasar la valla, eso es algo que mucha gente no lo toma en cuenta, lo que importa es la elección al Congreso parlamentaria, no importa la elección presidencial, no importa si sacaste 1%, 100%, no importa, lo que importa es tu resultado de la elección a la elección parlamentaria, ¿no? Que de hecho es la razón por la que, por ejemplo, el Partido Morado logró entrar la última vez. Pero bueno, en fin, porque hubo un resultado bueno en la elección parlamentaria, pese a que tuvieron una mala elección presidencial. Pero bueno, en todo caso... Pero, por ejemplo, justo en esa simulación que hace Ipsos, el Partido Morado hoy no pasaría la valla. Hoy no pasaría. Porque no tendría representantes en suficientes circunscripciones. Porque hoy se piden las dos cosas, ¿no? En ese momento se interpretó que era tenías que tener una o la otra condición como mínimo para poder pasar la valla. Ahora se piden las dos. El mínimo de 5% en el voto del Parlamento y, o sea, la respectiva Cámara, y el mínimo de parlamentarios que son 3 en el Senado o 7 en la Cámara de Diputados. Entonces, van a ser muy pocos partidos los que pasen la valla. Y aplicando el ejercicio de Ipsos y transparencia, te decía que aplicando los resultados del 2016, 2021, los que pasarían serían 2, 3 o 4 partidos. Incluso en uno de esos escenarios pasaban 2 partidos. O sea, tendríamos un bipartidismo. O sea, de 38 opciones terminaríamos con 2 en el Congreso. Claro, y digamos que no sabemos cuáles. Claro. Porque hay gente que dice, sí, pero esto los partidos en el Congreso lo han hecho para beneficiarse ellos. Incluso si eso es verdad, yo no creo que ellos estén en lo correcto en pensar que ellos van a ser los beneficiados. Si es que lo han hecho por esa razón, no necesariamente ellos van a ser... Coalición parlamentaria actual, para llamarla con algún término neutro, tiene 5 partidos. Puede que 3 mueran en el proceso. 3 probablemente. Bueno, y ya hemos visto que algunos los han empezado a cuestionar, los han empezado a tachar, ¿no? Se han empezado a caer. Y yo creo que se van a caer por lo menos 2 o 3 más de acá a febrero. Pero, o sea, de acá a la fecha final en que se puede. Pero, digamos, sí, ¿no? Es un escenario diferente. Javier, una última pregunta, ya no sobre tu propuesta y sobre la fragmentación, sino sobre este ejercicio que hace la Universidad del Pacífico de poner propuestas sobre la mesa en tiempos electorales. Claro. Te lo voy a plantear de manera un poco antipática. ¿No sienten que es un poco disparar al cielo, ¿no? Ustedes están hablando de temas como la reforma política, Mecha Arauz de temas económicos, y los candidatos están haciendo TikToks.
Me parece que es parte del rol que tienen las universidades y la verdad que es algo es parte de lo que más me gusta del trabajo, porque creo que si las universidades se quedan solo en la teoría y en la discusión entre académicos, eh, no se termina de cumplir del todo lo que puede generar una universidad en la sociedad, que es esta conexión, comunicación con que las cosas que se estudian, bueno, empiecen a llevar a la práctica. Ujú. Empecemos a diagnosticar desde la academia cosas, pero que haya una comunicación con la prensa, con la sociedad civil, con la ciudadanía, para que, digamos, seamos parte de un engranaje que empiece a mejorar las cosas. Y Ujú. creo que el objetivo de la universidad es ese. Entonces, la verdad que a mí me parece muy, muy buena la iniciativa y estoy muy contento de ser parte de eso este año, ¿no? Ujú. Presentaron las propuestas de política pública esta mañana. Sí, Esto va a salir un par de días después, pero ya estás acá, o sea, están bien activos por lo menos en medios y en sí. streamings y en podcast. ¿Qué van a hacer de cara a los propios políticos, a los propios partidos? ¿Cómo les van a llevar estas propuestas? Bueno, nosotros hemos publicado ya esto en la web y vamos a hacer un esfuerzo de comunicación general. Entiendo que hacia sobre todo la prensa y la sociedad civil. No sé que yo sepa que haya una conexión directa con los partidos, pero tradicionalmente lo que ha pasado antes en las ediciones de Agenda 2021 o 2016 es que luego tú cuando suben los planes de gobierno ves que hay varias coincidencias, ¿no? Ujú. En por lo menos unos cuantos. Ujú. Y entonces eso es lo que nos parece que, bueno, creo que allí se empieza a traducir un poco el resultado, pero sobre todo también, ¿por qué es importante esta comunicación con la gente? Porque si la gente, la ciudadanía, la sociedad civil se convencen de que estas son cosas y buenas ideas, tienen más posibilidades de trascender. Se las van a pedir Las van a exigir a los luego políticos. y entonces van a ir más allá de lo que sea solo la coyuntura electoral, ¿no? Bueno, igual si se las quieren presentar personalmente a los candidatos presidenciales, hay uno por semana aquí en Cubo, así que lo Bueno, pueden venir a podemos estoquear a la quedarnos puerta. acá, podemos armar un stand. Perfecto.